Por fin, después de una semana usándolo, te puedo contar qué tal es iPadOS 17 en mi iPad Pro. Te lo cuento todo lo que considero que es más importante. Y bien, no sé si para ti será lo más importante, pero te voy a contar que una de las grandes novedades que ha llegado, aunque no es tanta la novedad, ya que al final viene heredado de iOS 16, es que ahora la pantalla de bloqueo tiene varias cosas nuevas y varias fases de personalización, como ya conocíamos en iOS 16. Y es que iPadOS 17 te permite establecer que la pantalla bloqueada no solo vas a poder añadir fotografías que incluso tengan efecto de profundidad, porque sí, ahora puedes personalizar esa pantalla incluso con profundidad, sino que también vas a poder modificar la hora en cuanto al tamaño y la tipografía, así como el color de la misma y en general el color y el aspecto que tiene la pantalla bloqueada. Viene con nuevas pantallas bloqueadas que ya vienen por defecto, como por ejemplo la de astronomía, que ha renovado un poco el diseño en comparación a lo que teníamos con iOS 16 y que le da un aspecto también muy divertido y un aspecto, pues oye, algo diferente a tu iPad gracias a iPadOS 17. Además, ahora otra gran novedad que todos estábamos esperando es que ha llegado la fase de los widgets a la pantalla bloqueada de tu iPad OS. Y es que ahora vas a poder añadir, eso sí, en la columna izquierda un montón de widgets que a medida que las aplicaciones de terceros se pongan manos a la obra tendrán más variedad, pero ahora prácticamente cualquier aplicación nativa y muchas ya de terceros tienen esos widgets que además podrías añadir, como te digo, a la pantalla bloqueada de tu iPad. Y por último, en cuanto a la pantalla bloqueada se refiere, otra novedad, bueno, puede ser bastante importante, es que ahora en pantalla bloqueada vas a poder hacer seguimiento en directo de las cosas que estén sucediendo. Por ejemplo, oye, pues un billete de avión, oye, vas a poder hacer seguimiento de un temporizador. Bueno, pues en definitiva, de cualquier elemento que tengas abierto en segundo plano, vas a poder estar haciendo seguimiento de esa actividad e incluso actividades deportivas. Bueno, te he hablado muchas veces de este tipo de seguimiento, pues vas a poder hacerlo ahora también en el iPad gracias a iPadOS 17. Pero bien, los widgets han sido una novedad no tanto por la parte de poder incluirlos en la pantalla bloqueada, sino porque ahora, ojo al dato, los widgets que puedes integrar y que ya teníamos en el propio sistema operativo, en tu pantalla desbloqueada, ahora esos widgets, atento y atenta, son interactivos. Es decir, vas a poder acceder a cierta información y manipular esa información sin necesidad de entrar dentro. Te pongo un ejemplo. Yo tengo widget como por ejemplo el de recordatorios, pues ahora voy a poder marcar como una tarea realizada sin necesidad de entrar dentro de la app a través del widget. Y esto también resulta muy cómodo, por ejemplo, para la aplicación de casa, ya que ahora vas a poder poner ese widget de casa en tu pantalla de tu iPad y vas a poder acceder a encender y apagar dispositivos de una forma muy rápida con un solo clic y sin necesidad de salirte de la pantalla de inicio de tu iPad. Y bien, otra de las funciones más interesantes que he estado probando y que han llegado a iPadOS 17 en la aplicación de notas, para mí han sido dos. Una de ellas, y es que ahora vas a poder añadir un vínculo, por así decirlo, también a otra nota. Hasta el momento tú podías seleccionar una palabra y añadir un enlace que te llevara a una página web, por ejemplo. Eso lo puedes seguir haciendo. Seleccionas la palabra, insertar enlace y añades el enlace que quieras. O ahora también te va a permitir que en vez de ser un enlace a una página web, sea un enlace que conecta directamente con otra nota. Y esto además se puede hacer de una forma mucho más ágil y mucho más rápida. Imagínate que estás escribiendo una nota. Basta con que añadas 2 veces el símbolo de mayor que, y de esta forma te va a salir un desplegable donde vas a poder localizar otra nota. Seleccionas la otra nota a la que quieres añadir el vínculo y automáticamente te queda enlazado a tu nota la nota que has enlazado. Estoy cayendo a la redundancia, pero yo creo que se ha entendido. Básicamente, si conoces Notion, es como añadir una página de Notion dentro de tu libro. Y la segunda gran novedad que ha llegado y le vas a poder sacar muchísimo partido es a la parte de PDFs integrados en Nota. Y es que ahora, cuando escaneas
escaneas un documento o simplemente cuando abres un PDF, lo vas a poder hacer desde la aplicación de Notas y se va a ver de una forma muy integrada. Se va a ver incluso hacia el horizonte. De hecho, vas a poder moverte por las páginas sin ningún problema, porque incluso en la parte superior podrás seleccionar para que te muestre todas las miniaturas, por así decirlo, de cada una de las páginas para poder desplazarte con normalidad. Y además, algo que me gusta muchísimo es que ahora también no solo vas a poder visualizar el PDF como si otra aplicación de PDF se tratara, sino que también, gracias a ser un iPad y gracias a tener un Apple Pencil, vas a poder añadir cualquier tipo de anotación a tus PDFs. Y esto creo que, pues, para todas aquellas personas que habitualmente tomáis notas sobre un PDF y lo soléis hacer, pues oye, o subrayando o directamente escribiendo, eso lo vais a poder hacer de forma integrada ahora en iPadOS 17 sin necesidad de una aplicación de terceros. Ahora iMessage se ha rediseñado, vamos a decir, bastante. De hecho, ahora para añadir cualquier stick, emoji o lo que necesites, vas a hacerlo desde el nuevo botón de más que tienes a la izquierda. Y entonces se te despliega en vertical un menú donde vas a tener todas las opciones para compartir. Por ejemplo, ahora vas a poder añadir no solo desde ahí los stickers, sino que además, en caso de que no tengas un sticker que estás buscando, vas a poder crear directamente en la app de iMessage tu propio stick. Le das a añadir uno nuevo, seleccionas la imagen sobre la que quieres hacer ese stick y lo que te hace es hacer el recorte, de tal forma que ya vas a tener siempre disponible tu nuevo stick para usarlo cuando quieras. Además, ahora la aplicación de iMessage te permite compartir también tu ubicación, además en 3 versiones, durante una hora, durante un día o de forma indefinida. Y esto es algo que sí, ya teníamos en aplicaciones de terceros, pero que sinceramente se agradece que llegue por fin a iMessage. Por cierto, ahora también, que te hablaba antes de los emojis, vas a poder reaccionar a cualquier mensaje con cualquier emoji que tú quieras. Deslizas el emoji o lo arrastras hasta el propio mensaje y automáticamente generas la reacción. También una novedad que le ha pasado desapercibida a mucha gente, y yo te la estoy contando aquí, es que, ostras, si ahora deslizas el mensaje de una persona hacia la derecha, lo que hace es directamente permitirte responder a ese mensaje. Antiguamente lo que tenías que hacer era dejar pulsado, seleccionar responder y responder. Todo eso ahora se ha igualado a otras aplicaciones de tercero, deslizando el mensaje hacia la derecha para poder reaccionar y poder contestar a ese mensaje. Y ojo, porque a otra novedad que le ha podido pasar desapercibida a muchas personas es que ahora la nota de voz que puedes enviar con iMessage te permite parar y luego continuar. De hecho, si tú lo que haces es iniciar la grabación de una nota de voz, automáticamente cuando pulsas el stop te va a salir para enviar la nota, pero justo a la izquierda del botoncito de enviar tendrás un símbolo de más con el tiempo actual de tu nota de voz. Si le das ahí a más, lo que te permite es continuar con la grabación de esa nota de voz. Lo cual, como digo, para los que usamos bastante iMessage y usamos también bastante las notas de voz, es una gran novedad que yo he podido estar probando durante todos estos días con mi iPad Pro y con iPadOS 17. Como digo, te voy a contar todas las novedades en profundidad y en profundo detalle cuando llegue el momento de que salga iPadOS 17 al gran público general con el lanzamiento en septiembre. No obstante, mientras tanto, yo voy a seguir probando todas las funciones nuevas y las que me quedan por descubrir con iPadOS 17. Por cierto, aprovecho este momento para recordarte que si no estás suscrito o suscrita, puedes hacerlo y contribuir al canal de una forma, pues básicamente gratuita y oye, que ayuda muchísimo. Así que te dejo por ahí para que te puedas suscribir y te dejo por aquí el enlace a un vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!